Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Se amplía peligrosamente la violencia en torno al estrecho de Hormuz. El ejército estadounidense anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos iraníes y la República Islámica de Irán en tanto amenazó a los países del Golfo con la guerra en cualquier colaboración con los Estados Unidos. Ahora mismo los hutíes, aliados de Irán, atacaron un aeropuerto en Arabia Saudita. Vamos en breve por todos los detalles de esta y otras importantes noticias del día. Soy Jenny Pérez y en Berlín. Destacamos. Trump anuncia el bloqueo del estrecho de Hormuz y un 20% de compensaciones por protección de navíos internacionales ante ataques iraníes. El régimen islámico dijo que de ninguna manera permitirá que Estados Unidos interfiera en el estrecho. Ampliamos en Washington. Volodymyr Zelensky pide a Europa más misiles de defensa aérea Patriot. Lo hace durante la reunión de 9 líderes occidentales en París que impulsa un sistema de defensa antimisiles para toda Europa. Y decenas de miles de damnificados en Venezuela a la espera de un nuevo techo tras el doble terremoto. El gobierno bolivariano anunció la entrega esta semana de 200 primeras viviendas. Estados Unidos restablecerá el bloqueo naval a Irán a contar del martes. Así lo anunció el presidente Donald Trump, quien dijo que su país será el guardián del estrecho de Hormuz. Trump anunció que Estados Unidos pedirá un importe de hasta un 20% del valor de la mercancía a los barcos que atraviesan el estrecho a cambio de la seguridad que les proporciona Estados Unidos. El bloqueo naval afectará a embarcaciones iraníes y de sus socios comerciales, el resto de países quedará exento. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que no permitirá que Estados Unidos interfiera en la administración de esta estratégica ruta marítima por la que pasa casi una quinta parte del comercio mundial del petróleo. Y el presidente Trump dijo otras cosas más y por ello conectamos con el periodista José Briceño en directo desde Washington. José, muchos saludos. Y el presidente Trump anunció que Estados Unidos golpeará duramente objetivos iraníes este lunes y martes concretamente. Por otro lado, Irán amenaza a los países del Golfo y los hutíes de Yemen, decíamos, aliados de Irán, atacan objetivos sauditas. ¿Qué se dice allá en Washington sobre el peligro de expansión de esta guerra? Así es, el presidente Trump, con palabras sumamente agresivas, que asegura básicamente que seguirán los ataques, no solo hoy muy duros en contra de Irán, sino el día de mañana. También todo esto en una entrevista radial, donde incluso el presidente Trump dijo que Irán puede estar seguro que golpearán un sitio nuclear cerca de Natanz, que consideran los expertos no ha sido accesible para los bombarderos estadounidenses. En inglés este sitio se conoce como la montaña de Picaxe y es ahí donde el presidente Trump asegura habrá ataques en contra de ella. Hay que decir, sin embargo, que el comando central del Pentágono ha sido mucho más limitado al decir que los ataques constituyen la tercera oleada después de 3 días de bombardeos, pero que estos se enseñen específicamente a instalaciones estratégicas de misiles y de drones iraníes desde donde han salido ataques en contra de los cargueros que cruzan por el estrecho de Hormuz. Lo que es claro es que la guerra ha llegado en pleno y el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio pues ha prácticamente quedado sin efecto. Y a todo esto que lo mencionas, José, ayúdanos a entender un poquito, porque cuando Trump aceptaba ese acuerdo de paz con Irán, lo hizo bajo una fuerte presión interna de cara a la precampaña electoral de las elecciones de medio término. ¿En qué pie queda entonces el factor electoral? Así es, el presidente Trump realmente, aseguran los analistas aquí, se enfrenta a una elección difícil. Por un lado, no tener un acuerdo y por otro lado, tener un acuerdo básicamente imperfecto. El presidente Trump se está dando cuenta que el memorando de entendimiento no resolvía
las cuestiones fundamentales como era justamente los compromisos de Irán para evitar avanzar en la carrera nuclear, y al mismo tiempo tampoco dejaba claro el tema del control del estrecho de Hormuz, dado que los temas fueron irresueltos en este memorando. El presidente Trump pues se enfrenta a una situación difícil, pues justamente la población en Estados Unidos ve con mucho recelo el incremento en los precios del petróleo para el golpe directo en los bolsillos de los estadounidenses, que es el tema principal de la campaña y que puede afectar duramente a los republicanos. Veremos qué ocurre si el presidente Trump decide avanzar en un acuerdo imperfecto o simplemente seguir una guerra sin acuerdo con Irán. Y en medio de todo esto, Europa impulsa una alianza de defensa paralela a la OTAN. Sucedió este lunes en París, donde tuvo lugar la primera reunión de la llamada coalición antibalística. A la reunión asistieron 9 países occidentales, entre ellos Francia y Alemania, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El objetivo de la coalición es disuadir futuras amenazas con misiles mediante el desarrollo de una arquitectura de defensa integral. El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, anunció que Francia proveerá a Kiev de aviones de combate franceses Rafale y que facilitará las licencias para la fabricación de misiles de crucero Scalp y además armamento en Ucrania. En la cita, Zelensky volvió a pedir más misiles de defensa aérea Patriot. Y vamos por los detalles hasta París con la periodista Diana Jayón. Ahora mismo con los detalles. Diana, muchos saludos. Y bueno, en primer lugar, y concretamente, Diana, ¿en qué consiste la coalición antibalística europea? ¿Y es un plan que funcionará acaso al margen de la OTAN? Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo desde la capital francesa. Como bien lo acaban de decir, esa importante reunión que se ha dado el día de hoy, y es algo que está conformado, importante decirlo, por los principales países o las potencias más fuertes de Europa que hacen parte de la OTAN. Sin embargo, en esta ocasión no ha tenido participación ningún representante de las potencias más fuertes de Europa que hacen parte de la OTAN. Sin embargo, en esta ocasión no ha tenido participación ningún representante de ese organismo acá en la capital francesa en la reunión de hoy. Las principales potencias, entre ellas Francia, España, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, y lo que tienen que hacer ahora es una hoja de ruta, y para eso se han reunido. Consiste justamente en crear una manera de accionar y cómo a partir de ahora van a crear ese frente armado para la defensa de Ucrania, no solamente ahora, sino de cara a un restablecimiento de la situación normal en ese país. Han demostrado así que siguen apoyando al presidente Zelensky, y esto tiene que ver también con cómo se van a organizar, como decían, en su armamento, cómo van a organizar sus flotas aéreas, sus flotas marítimas y terrestres, cómo cada país va a poner, qué va a aportar y de qué manera va a trabajar para que sean un grupo de apoyo, como se lo han dispuesto el día de hoy, y se tomen decisiones también conjuntas de cara a esta guerra que ya sigue avanzando de Ucrania, haciéndole frente a la invasión rusa. Y ahora que lo abordas, Diana, ¿cómo se va a financiar esta iniciativa? Bueno, importante decir que no se ha dicho todavía si va a haber un fondo común. Eso es algo que aún se está discutiendo, pero lo que se sabe es que la manera en que se va a financiar es que de parte de cada país, cada uno va a dar el aporte que por el momento tenga o cuente con su armamento. Se estima que se van a necesitar entre 200.000 y 400.000 millones de euros para llenar, digamos, todo este plan que ellos han trazado, pero por el momento no habrá un fondo común, algo que sí se está estudiando. Una parte también del financiamiento no solamente vendrá de ese armamento y esta ayuda que va a dar cada país, sino también del Fondo Europeo, de la Unión Europea, y de los fondos que tiene para la defensa. Eso sí ha quedado estipulado, pero aún no hay exactamente una cuota para cada país, sino por el momento cada uno va a aportar el material y la estrategia con la que puedan ayudar a hacerle frente a Rusia, a Ucrania, en esta defensa que continúa siendo prioritaria, no solamente para el bloque europeo, sino para todo el mundo. Y en otras noticias de este día, el Tribunal Superior Regional de Múnich condenó este lunes a cadena perpetua a un iraquí residente en Alemania por haber esclavizado y violado a 2 niñas yazidíes, entre otros delitos. El tribunal considera probado que él y su mujer vivieron en territorio controlado por Estado Islámico, primero en Irak y luego en Siria, compraron a 2 niñas yazidíes, las explotaron como esclavas y que el hombre además abusó sexualmente de ellas. La mujer, también iraquí, y que al inicio de los hechos se les imputan que no había alcanzado la mayoría de edad penal, fue condenada a 9 años y medio de prisión.
La Fiscalía General alemana había solicitado una condena de cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y la situación está escalando en el estrecho de Hormuz y lo saben los precios del petróleo. Rosa Casals, mi colega, con todos los detalles. Bienvenida. Así es, muchas gracias, Jenny. Pues sí, el petróleo se dispara casi un 9,6% este lunes hasta superar los $83 por barril después del nuevo ataque de Estados Unidos contra Irán y el reinicio del bloqueo naval sobre el país. El alza despierta el temor de los inversores. Un crudo más caro puede alimentar la inflación y complicar las perspectivas de tasas de interés a nivel global. La confianza del mercado se deteriora por el recrudecimiento del conflicto durante el fin de semana y las versiones contradictorias sobre la situación en el estrecho de Hormuz, lo que alimenta las especulaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo. Pues vamos a comentar este asunto con nuestro corresponsal financiero allá en Nueva York, Argemino. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál ha sido el impacto del anuncio de Donald Trump en la economía. Bueno, el impacto más inmediato, como has comentado, es ese aumento de precio del barril de petróleo Brent, un 9,6%. Puede cerrar esta jornada el barril con el mayor aumento desde mayo del 2020. Esto, por supuesto, puede tener consecuencias muy notorias en la economía, la subida de la inflación, la subida del galón de gasolina en un país, Estados Unidos, altamente dependiente del precio de la gasolina, ya que gran parte del transporte se realiza en camiones, no tiene una red de ferroviaria tan potente como otros países desarrollados o alternativas energéticas. También hay que tener en cuenta que ahora mismo los inventarios de crudo en Estados Unidos están al nivel mínimo desde el año 1983 y están almacenados en una infraestructura envejecida. Debajo de Luisiana, Oklahoma y Texas, si las autoridades continúan quitando petróleo ante la crisis energética, si esta se reanuda por este cierre, este bloqueo anunciado del estrecho de Hormuz, es posible que esta infraestructura dé problemas y, en resumen, toda una serie de cosas que añaden incertidumbre a la economía y que también ha podido reflejarse en la bolsa. Los tres principales índices norteamericanos de Wall Street han cerrado a la baja. Aunque hay que decir, Argemino, que no es la primera vez que Donald Trump promete una operación militar que luego no se concreta. ¿Está previsto realmente que controle el estrecho de Hormuz? Es muy complicado por varias razones. Una razón es la económica, ya la hemos mencionado. Recordemos que Donald Trump ya ordenó un bloqueo naval que duró entre abril y junio de este año y lo acabó levantando porque los inventarios de crudo en el mundo entero están bajando y esto puede desencadenar realmente una crisis energética gorda. Diferentes analistas del mercado energético la anticipaban para julio o para agosto. Hace apenas un mes hacían estos comentarios. Otra razón es que Irán no va a permitir que Estados Unidos controle el estrecho de Hormuz. Es su gran palanca de poder geopolítico, tiene los arsenales de drones y misiles todavía con abundancia y va a continuar atacando barcos como ha hecho hasta ahora e incluso puede atacar a barcos estadounidenses, con lo cual el factor militar. Y finalmente el factor legal. Es paradójico porque varios miembros del gabinete de Donald Trump, como Marco Rubio o Mike Waltz, el embajador ante Naciones Unidas, han dicho que las vías marítimas tienen que ser gratuitas, que nadie tiene el derecho a imponer peajes y sin embargo el presidente ha anunciado un peaje del 20% sin ningún tipo de autoridad ni de infraestructura para cobrarlo, con lo cual esto nos hace ser bastante escépticos. Me imagino, Argemino. Muchísimas gracias por ampliarnos todos estos asuntos. Gracias. Gracias, hasta otra. 12 estados de Estados Unidos demandaron este lunes la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, un acuerdo de $110.000 millones por considerarla una amenaza para la libre competencia. La demanda, encabezada por el fiscal general de California, argumenta que la fusión aprobada por el Departamento de Justicia del gobierno de Trump violaría las leyes antimonopolio y encarecería el contenido para el público. La empresa resultante controlaría cerca del 27% de la distribución de cine en salas y de las licencias de canales de cable e incluiría activos como CNN y HBO Max. Los estados piden frenar el cierre del acuerdo hasta resolver la demanda. La Comisión Europea también debe pronunciarse antes del 22 de julio. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, se ha pronunciado sobre el número de empleos que planea suprimir. El consejero delegado del grupo, Oliver Blume, confirmó una cifra que ya se había filtrado la semana pasada a la prensa. En una entrevista interna en la intranet de la compañía, dijo que se deberían eliminar otros 50.000 empleos. Estos vendrían a sumarse al recorte de 50.000 puestos de trabajo que la compañía ya acordó llevar a cabo hasta 2030 para todo el grupo, incluidas sus filiales Porsche y Audi. Según Blume, estas medidas son necesarias para recortar costes administrativos de infraestructura y para alcanzar un nivel competitivo en el sector.
Y vemos otras noticias económicas de la jornada en formato breve. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varias entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo. Las nuevas medidas representan un revés para la presencia hotelera extranjera en Cuba. Tras las sanciones de mayo contra el conglomerado militar cubano Gaesa, varias cadenas internacionales cesaron sus actividades con ese grupo, pero algunas, como las españolas Meliá e Iberostar, aún mantenían establecimientos en asociación con dicho ministerio. La inflación en Venezuela creció un 13,8% en junio, según el Banco Central del país. La agencia Reuters afirma que el acumulado interanual es del 544%. El principal factor ha sido la fuerte depreciación del bolívar frente al dólar. La menor entrada de dólares dificulta que el Banco Central intervenga para sostener el tipo de cambio. Esta situación se ha intensificado tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Vamos con política de nuevo, pero seguimos en Venezuela, Jenny. Es así, Rosa, porque esta semana el gobierno bolivariano aseguró que comenzará a repartir las primeras 200 viviendas para realojar a los miles de damnificados por los terremotos en Venezuela. En medio de la enorme emergencia, no está claro aún cómo van a ser canalizadas esas ayudas. Las reticencias de algunos gobiernos latinoamericanos para que las ayudas lleguen donde deben llegar y no sean instrumentalizadas políticamente. Las cifras del doble terremoto aumentaron a casi 4.500 personas y 17.000 heridos. La cifra de desaparecidos, en tanto, sigue siendo un misterio para las autoridades venezolanas. Alejandra estaba reunida con un grupo de 9 amigos en un edificio de La Guaira cuando el techo se le vino encima. La joven de 17 años logró sobrevivir tras casi un día enterrada bajo los escombros. Pero 4 de sus compañeros de colegio no corrieron la misma suerte. Es fuerte, pues, porque fue muy inesperado y justo estábamos hablando de que no nos íbamos a ver más después de la graduación. Pero los quiero mucho y por lo menos sé que muchos no sufrieron. Antes de que la tierra temblara, el grupo estaba ensayando para el acto de graduación en un salón de fiestas ubicado en la planta baja de uno de estos edificios. Alejandra logró salvarse porque había subido a la tercera planta a buscar agua. Imágenes de alegría que los 2 sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron La Guaira en un intervalo de menos de un minuto enterraron para siempre. Los familiares de las víctimas se preguntan ahora qué hubiera ocurrido si la ayuda hubiera llegado antes. También el padre de Isabela, una compañera de Alejandra. Sin palabras, un poco el bosquejo, la ayuda llegó tarde. La ayuda llegó con un grupo comando de la Policía Nacional de Caracas, ni siquiera de La Guaira, y dieron lo mejor posible los muchachos, de verdad, fueron como si hubiese sido su hija y el comandante de verdad como si hubiese sido su hija. Dimos todo lo humanamente posible para rescatarla después de 20 horas y no lo logramos. Historias como la de este padre se escuchan a miles en Venezuela. Las cifras oficiales hablan de unos 4.500 muertos, pero el número real de víctimas es sin duda mayor, ya que el gobierno no contabiliza los desaparecidos, que son unos 50.000 según estimaciones de la ONU. No puedo sacar a mi familia, eso es todo, hijo. Lo más complicado es eso, que yo lo que quiero es mi familia, mi hijo, mi nieto y mi yerna, es lo único que yo quiero. Es lo único que le pido a mi Dios, ya que pasó lo que pasó, pero que me entregue los cadáveres de mis hijos. Eso es lo más complicado que yo tengo aquí. Cuando han pasado ya casi 20 días de la catástrofe que cambió sus vidas para siempre, las familias siguen buscando bajo las ruinas de concreto para encontrar el único consuelo que les queda, hallar los cadáveres de sus seres queridos para darles sepultura. Aquí hay gente que le quiere echar bola. Claro, la historia de Venezuela habla de mucha resiliencia, pérdida, pero también esperanza, y de aquello queremos hablar con quien ven, a mi colega Johan Ramírez, quien estuvo 10 días cubriendo desesperadamente la catástrofe en Venezuela post-terremoto, y Johan está con nosotros para compartir ese testimonio. En primer lugar, muy bienvenido a Berlín y de regreso a Deutsche Welle de nuevo, Johan. En primer lugar, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿la ayuda está llegando donde tiene que llegar? ¿Qué te tocó ver? Sí, Jenny, te cuento precisamente es lo que yo vi. Visité el refugio más grande en La Guaira. Es un polideportivo acondicionado para recibir unas 1.700 personas. Allí tienen comida, 2 comidas al día. Les dan el desayuno a eso del mediodía y el almuerzo a eso de las 5 o 6 de la tarde, es lo que nos dijeron.
Tienen servicios médicos, servicios psicológicos, atención para los animales, veterinarios. Como es un polideportivo, hay una cancha de fútbol, allí juegan los niños, los adultos, una pantalla gigante para que vean los partidos de fútbol, para que vean películas. En fin, hay un esfuerzo. Todo eso de la mano del gobierno nacional con la comunidad internacional, una veintena de organizaciones nacionales e internacionales permiten todo eso. La alimentación viene del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Hay un esfuerzo. Hablé con la gente en la calle que no está en refugios. Reciben comida, sea del gobierno, sea de voluntarios, sea de la comunidad internacional. Eso ahora está llegando, pero está llegando ahora. Creo que la gran crítica, Jenny, es los primeros días después de la catástrofe. Esos día 1, 2, 3 y 4, cuando no había máquinas, cuando no había agua, no había alimentos, cuando no había rescatistas internacionales. Creo que todo eso hizo una gran diferencia y que fue la vida o la muerte, representó la vida o la muerte para miles de venezolanos. Y creo que es donde allí tenemos que poner el foco ahora. Y tú ya lo decías un poco, llegaron rescatistas de todos los países y quizás esa mancomunión en torno al dolor y la urgencia de Venezuela también marca esta catástrofe. Johan, ha sido de capital importancia entonces esa ayuda internacional y lo seguirá siendo de cara también a la perspectiva futura. Yo creo que es fundamental, porque hay que entender que este doble terremoto, si bien yo he hablado con muchos expertos hasta ahora, y todos coinciden en que un doble terremoto de esta magnitud le habría hecho daño a cualquier país del mundo. Pero hay que entender que esto le pasa a Venezuela, un país que desde hace 27 años vive en crisis política, económica, social, de gobernabilidad. Durante años un aislamiento por la propia ideología del gobierno venezolano, los tiempos de Chávez, de Maduro, luego un aislamiento internacional a causa de sanciones. Todo eso ocurre en ese contexto. Entonces, un doble terremoto, muchos me decían, este es un doble terremoto que llega después del terremoto que hemos vivido durante décadas los venezolanos. De manera que la catástrofe, que ya es de unas dimensiones monumentales, se ve magnificada, por supuesto, por ese contexto en el que ocurre. De manera que sin la ayuda de la comunidad internacional, yo creo que sería muy difícil, infinitamente difícil para los venezolanos superar esta tragedia. Y sin ningún estándar de construcción también vimos lo que pasó en los edificios de La Guaira, claro, magnificando la catástrofe, ¿no? Tú lo decías también en tus informes muchas veces que enviaste desde Caracas. ¿Cuán importante en este momento y cuán grande también, además de importante naturalmente en apoyarse en todos los planes de ayuda que hay, es la desconfianza que hay hacia el aparato estatal por todo esto que estamos anunciando? Yo creo que es importante sobre todo esa desconfianza que se genera a partir de ese vacío que hubo durante los primeros días. Todavía no hay máquinas. Yo regresé el fin de semana de Venezuela y todavía había muchísimas ruinas donde no había máquinas todavía, maquinaria pesada para retirar los escombros. Y están allí los voluntarios, los familiares de las víctimas sacando escombros con las manos. Jenny, es dramático porque no quieren dejar allí a sus familiares fallecidos o con vida tal vez debajo de los escombros. Hay mucha desconfianza, pero yo creo que ahora mismo la energía de los venezolanos está enfocada en rescatar a los que podrían estar con vida y si no, sacar los cuerpos sin vida para darles sepultura. Yo creo que esa es la gran prioridad y ese descontento por lo pronto no se manifiesta en la dimensión que podría manifestarse porque, como te digo, la energía está enfocada en eso en este instante. Lo destacabas también en uno de tus despachos, Johan, en su momento, la enorme resiliencia del pueblo venezolano en los momentos más difíciles de la catástrofe. En medio de toda esta catástrofe, ¿qué aspectos positivos destacarías de todo lo que te tocó ver? Me alegra que me preguntes eso, Jenny, porque tenemos semanas hablando de la tragedia de los venezolanos y creo que si bien la tragedia es enorme, creo que en paralelo hay todo un país que se ha levantado. Tenemos años hablando de un país polarizado, dividido, y creo que esta tragedia lamentablemente que ha ocurrido ha despertado una gran solidaridad nacional en la cual venezolanos de todas partes del país han llegado a escuchar historias de gente desempleada, sin dinero, que cruzaba el país pidiendo aventones, que la gente lo llevara en auto, que dormían en la calle durante días para por fin llegar a Caracas, bajar a La Guaira y ayudar. No eran rescatistas, no tienen formación en la materia, simplemente querían ayudar. Gente repartiendo comida, gente cocinando, llevando agua, llevando medicinas. Los médicos ofreciendo consultas gratuitamente, los ingenieros verificando los edificios dañados para verificar que todavía son habitables. Es decir, una gran solidaridad, Jenny, que es absolutamente admirable y conmovedora. Johan Ramírez, muchas gracias por tu testimonio. Gracias, Jenny. Y en otras noticias, México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos que, según el gobierno mexicano, fallecieron bajo custodia o durante operaciones de control migratorio en territorio estadounidense. Y lo anunció este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la muerte el martes pasado de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, que fue abatido por disparos de un agente migratorio del ICE.
El gobierno de Sheinbaum trasladó el embajador de los Estados Unidos su preocupación por lo que considera presuntas violaciones de los derechos humanos contra mexicanos en centros de detención migratoria. Sheinbaum descarta que las acciones penales por muerte de migrantes afecten en todo caso las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y ponga atención a lo siguiente, porque un informe de la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, publicado este lunes, alerta de una crisis humanitaria temprana y de extrema gravedad en Afganistán, donde la inseguridad alimentaria expone a 3,7 millones de niños menores de 5 años a un riesgo crítico de desnutrición. Sucede bajo el régimen de los talibanes. El estudio revela un preocupante deterioro de la situación en 26 de las 34 provincias del país en comparación con el año anterior. Los niños menores de 2 años se ven afectados de manera desproporcionada, ya que representan el 83% de los casos de desnutrición aguda grave y el 77% de los casos de desnutrición aguda moderada. Y más malas noticias, porque el brote de ébola en el este del Congo es ahora el que se propaga más rápidamente en la historia, según advirtió la propia Unión Africana. En total, se han registrado 600 muertes entre 1.759 casos confirmados en la República Democrática del Congo desde el inicio de la epidemia. Un ciudadano estadounidense contagiado allí llegó este lunes para ser tratado en Alemania. El paciente, trabajador de una organización humanitaria, fue ingresado en la clínica universitaria de Frankfurt, confirmó un vocero del Ministerio de Sanidad alemán. Hace apenas 2 meses, en un caso similar, un médico estadounidense fue tratado con éxito en el Hospital de la Charité, aquí en Berlín. Y finalizamos con lo siguiente. Hollywood está de luto tras la muerte del actor Sam Neill este fin de semana a los 78 años de edad. El actor, nacido en Nueva Zelanda, participó en más de 150 películas, pero su papel más célebre fue el de paleontólogo en Parque Jurásico. Le diagnosticaron un cáncer en el año 2023, pero su familia afirmó que la pérdida fue repentina y que ya estaba libre de cáncer. Su carrera abarca casi 5 décadas y docenas de papeles en cintas como La Casa del Octubre Rojo o El Piano. Llegamos al final. Llegamos al final. Los invitamos. El mando militar CENTCOM de Estados Unidos reivindica esta noche el inicio de una tercera noche de ataques contra objetivos iraníes. Aquí en París, Ucrania y sus países aliados lanzan una coalición contra la amenaza balística rusa. En Hungría, los diputados votan una enmienda constitucional para apartar del poder al presidente húngaro calificado de títere del ex primer ministro nacionalista Orbán por su sucesor Peter Magyar. Última edición Américas. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, el dictador cool, como se describía, gana la interna y buscará un tercer mandato sin contendores a la vista. Noticias. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را A través de su portavoz, las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, advertían que no dejará a Estados Unidos inmiscuirse en ninguna circunstancia en la gestión de la vía marítima y del estrecho de Hormuz. De paso, avisando a los países vecinos de la otra orilla del Golfo de que se abstengan de toda cooperación con Estados Unidos, lo que sería considerado por Teherán como acto de guerra. En la región regresaba hoy una tensa calma después de horas de intercambio de fuego entre beligerantes sin precedentes desde abril. Esta noche se abre una tercera noche, según el CENTCOM de Estados Unidos, de ataques contra Irán, lo que entierra cada vez más el protocolo de acuerdo alcanzado el mes pasado entre los dos países, informa Manu Terradillos. La última salva de bombardeos estadounidenses duró cerca de 5 horas y apuntó a los sistemas de defensa
antiaérea, radares costeros y capacidades misilísticas iraníes del sur y el oeste de Irán, siempre con el objetivo de impedir que Teherán mantenga su control sobre el estrecho de Hormuz. En represalia, los guardianes de la revolución atacaron bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahrein y Kuwait, al igual que, por primera vez desde abril, en Qatar, pese al papel del Emirato en la mediación entre beligerantes. A través del portavoz de la Cancillería, Irán indicó que siguen, sin embargo, en pie las consultas con Qatar, Pakistán y Omán para prevenir una escalada mayor. Agregar que Estados Unidos restableció esta noche el bloqueo naval de sus puertos iraníes en el sector del estrecho de Hormuz y hacia el oriente, el este, y que el presidente Trump declaró que Estados Unidos será remunerado por custodiar el estrecho, mereciéndose comentarios irónicos como respuesta de vuelta de la diplomacia iraní. Para el analista y experto militar del Departamento de Estudios de la Guerra en el King's College, Londres, esta última escalada de violencia era inevitable. Es Pablo de Orellana. La escalada de violencia que hemos visto en los últimos 4 días era completamente de esperarse. Este problema viene directamente del hecho de que el alto al fuego no solucionaba ninguno de los problemas. No solucionaba el problema de Hezbollah, no solucionaba el problema de las armas nucleares, no solucionaba el problema del enriquecimiento y no solucionaba el problema del apoyo iraní a los proxies regionales. Tampoco solucionaba las exigencias de Irán mismo, que es no intervención norteamericana, paz entre Israel y Hezbollah y movimiento, digamos, sobre lo que Irán llama su encercamiento por Estados Unidos, la serie de bases y fuerzas militares que tiene Estados Unidos alrededor de Irán, sobre todo en el Golfo. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, la paz es nuestro objetivo. Francia ama la libertad y el derecho y está dispuesta a vertir la sangre para siempre defenderlos. En resumen, ese fue el mensaje lanzado hoy por el presidente francés Emmanuel Macron en su tradicional discurso ante los estamentos militares en vísperas de esta fiesta nacional del 14 de julio. Saludaba de paso el despertar estratégico de Europa antes de reunirse con 37 países de la coalición de voluntarios que respaldan militarmente a Ucrania, en presencia del propio presidente Volodymyr Zelensky, informa Angélica Pérez. 9 países europeos asociados a Ucrania y una docena de empresas del sector lanzaron una coalición exclusivamente defensiva para desarrollar capacidades antibalísticas en Europa. Una alternativa menos costosa que el sistema estadounidense Patriot, del que cruelmente careció hoy Ucrania frente a los ataques rusos. Por otra parte, el presidente Macron indicó que Francia y Ucrania habían elaborado una hoja de ruta para la adquisición por Kiev de 16 aviones de combate franceses Rafale y baterías antiaéreas franco-italianas Zampa. El acuerdo también incluye el suministro de radares y la producción bajo licencia en Ucrania de bombas, misiles antiaéreos Aster y misiles de crucero de tipo Scalp. Es un día histórico para todos nosotros, reaccionó el presidente Zelensky de Ucrania. Y Kiev, la capital ucraniana, bajo una nueva oleada de ataques de rusos con misiles balísticos, es lo que informa a esta hora el alcalde Vitaly Klitschko. Alemania, una nota interna del grupo Volkswagen, firmada por su presidente Oliver Blume, indica que 50.000 empleos suplementarios podrían ser suprimidos en el seno del grupo, 100.000 en total, además del cierre de 4 fábricas en Alemania. Dimisión o destitución en Hungría, en ausencia de la oposición Fidesz. Quedó aprobada una enmienda constitucional que apunta a apartar de su cargo al presidente Tamás Sulyok, calificado por el nuevo primer ministro Peter Magyar de ser una marioneta del ex jefe de gobierno, su predecesor Viktor Orbán. Además, prevé limitar a 12 años la duración de los mandatos de los diputados, lo que debería impedir que varias figuras opositoras de ese bando puedan presentarse en los comicios de 2030. Sulyok dispone de 5 días para firmar la enmienda o dimitir antes. Leticia Fuentes. De 70 años, Tamás Sulyok denunció un procedimiento que viola los principios del Estado de Derecho, de la democracia y de la separación de poderes, afirmando que la destitución de un presidente en ejercicio por razones políticas no tiene precedentes en Europa. Presentada como una medida transitoria hasta la adopción de una nueva constitución, la enmienda ha sido criticada también por la organización Human Rights Watch, que estima que el nuevo gobierno de Peter Magyar debe reparar los ataques contra el Estado de Derecho de su predecesor, Viktor
Víctor Orbán, pero respetando las garantías procesales. El expresidente de la Corte Constitucional, Tamás Suliok, espera por el momento la opinión de la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa encargado de evaluar la conformidad democrática de las reformas constitucionales. Francia, 32.000 hectáreas calcinadas por el fuego desde el inicio de 2026, más que la cifra registrada a lo largo de todo 2025, según Laurent Núñez, el ministro francés del Interior, que se expresó a proximidad de ese incendio con carácter excepcional en el sur de la región parisina, devastadas 1.300 hectáreas de las 25.000 del bosque emblemático de Fontainebleau, auténtico pulmón verde de la región parisina. El ministro que no descarta un origen voluntario o criminal. Hubo una decena de focos de incendio en un perímetro de 1.000 metros, lo que hace pensar que podría tratarse de un origen intencionado. No diré más al respecto. La fiscal de la República de Fontainebleau ya se ha hecho cargo del caso. Hay una investigación en curso, confiada a la sección de investigación de la Gendarmería Nacional del país. Las pesquisas permitirán confirmar o descartar esta hipótesis, pero hay una serie de elementos que resultan cuando menos inquietantes. A 4.561 muertos asciende el último balance oficial del doble terremoto, 40 segundos de intervalo en Venezuela el pasado 24 de junio, 16.700 heridos, más de 20.000 personas damnificadas sin vivienda y a falta de 48 horas para que se cumplan 3 semanas de la tragedia. El corresponsal de RFI en Caracas, Víctor Amaya, entrevistó a varios sobrevivientes que reclaman ayuda al gobierno interino de Delcy Rodríguez para recuperar los restos de sus difuntos todavía bajo los escombros. Es extracto número 1 de su gran reportaje. Aquí vivía mi hijo, pues, de 10 años y su hermanito de 12 años. Y pues, con el derrumbe no pudieron salir de ahí. Pues. Hemos estado cavando, hemos abierto 5 agujeros y no se consigue por ningún lado. Ya van 2 semanas y se lleva pidiendo maquinaria y maquinaria. De este lado, la torre al lado, toda esa maquinaria y toda esa ayuda es porque ahí viven policías. Es porque ahí viven policías y están intentando sacar a su gente. De la torre al lado también, ahí vive un militar. Y él tenía un poco de maquinaria ahí, pero como logró sacar a su gente, se llevó toda su gente. Lo que sí queremos en este momento, por favor, si nos pueden ayudar con unas maquinarias, con cuadrillas para retirar los escombros y poder retirar nuestros muertos, pues, para darle su cristiana sepultura. En cuanto al reclamo de esa maquinaria indispensable para levantar toneladas de escombros, habría casi 1.300.000 metros cúbicos bajo alquiler salvaje o estipendio. Esa maquinaria, este es el extracto número 2 del reportaje de Víctor Amaya. Óscar Zurbarán encabeza un equipo de maquinistas, pero que trabajan en residencias y edificios privados completamente destartalados y aplastados. Óscar Zurbarán lidera un equipo de maquinistas que están trabajando en edificios privados. El domingo pasado fue el día más terrible para mí porque me llegaron muchas familias de otros edificios pidiendo apoyo, hasta ofreciéndome plata, $1,000. Me llegó otra señora, señor, es mi hija que están allá, ayúdeme, se me arrodilló, me abrazó. Y bueno, en lo que pudimos la apoyamos y sacaron las niñas. Fue fuerte, el domingo fue horrible para mí, que yo estaba... Esta experiencia no se la deseo a nadie, a nadie. Vamos a sacar toda la familia aquí, son 9 que tengo que sacar. No tenemos máquina, la OPP26, Torrey, no tenemos máquina. No tenemos máquina, no tenemos... A todo esto, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, nombró a su jefe de misión en Washington, Félix Plasencia, como nuevo ministro de Relaciones y Comercio Exteriores, en reemplazo de Iván Gil, en el cargo desde 2023. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum descarta en su rueda de prensa matutina que el inicio de acciones penales en Estados Unidos por la muerte de connacionales a manos de las autoridades migratorias de la agencia ICE, la Policía de Aduanas y Fronteras, vaya a impactar en la relación bilateral. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último, que fue
pues prácticamente ultimado. El caso de Lorenzo Salgado, empresario mexicano con 35 años de residencia en Texas, baleado mortalmente el martes pasado en Houston al volante de su vehículo. Otro incidente mortal con implicación de agentes de ICE fue registrado este día en el estado de Maine. En este caso moría un joven colombiano con permiso de trabajo, según ONGs locales, sin ninguna orden de detención, captura o expulsión del país, según el senador independiente de ese estado del este del país, Maine, Angus King. Seguimos, vamos a América Central, donde Nayib Bukele en El Salvador fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de 6 años esta vez en las próximas elecciones de febrero y sin aparentes contendores a la vista. Enfoque y entrevista a cargo de Santiago Yago Martín. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele en el poder desde 2019 como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. Una noticia que no sorprendió a nadie, sobre todo tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de 2 mandatos consecutivos. Para Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, esto sentencia el futuro de los activistas en prisión. Van a seguir encerrados. De hecho, mientras exista el régimen de excepción que ha impuesto, que vienen renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, la inmensa mayoría de ellos, culpables e inocentes, sigan detenidos indefinidamente. Razonablemente eso no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Y de hecho uno de los argumentos de su campaña es: si yo me voy, los van a liberar a los pandilleros. Y eso la gente obviamente no lo quiere. La popularidad del apodado dictador cool se consolidó en 2022, cuando Bukele instauró un estado de excepción para desmantelar a las bandas criminales. Una medida que ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población, según organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Es indiscutiblemente que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es el fuerte y eso es el argumento principal para la reelección. Por otro lado, porque la inmensa mayoría se conforma con eso. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide o mantiene la corrupción. Si él deja el poder y cambian las tornas, puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla, y eso no lo pueden tolerar. El profesor critica también la falta de un programa político real. Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder, lo otro es absolutamente secundario. Toda la situación, la estructura económico-social va a seguir igual, pero si quiere un dato, es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y la inversión directa tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se plantea como el vencedor en las elecciones del próximo año. Un enfoque, una entrevista a cargo de Yago Martín. De Brasil ahora, Flávio Bolsonaro, prohibido de visitar a su padre hasta la primera vuelta de la presidencial por no haber respetado las decisiones de justicia, dicta el juez de la Corte Suprema Alex de Moraes, de América Central, no, mejor dicho, de Colombia, donde el Gustavo Petro, el presidente todavía en ejercicio, prohíbe determinantemente que Abelardo de la Espriella, el presidente electo, se posesione en una base militar el próximo 20 de julio. Y expertos de la ONU, volviendo a Nicaragua, a América Central, critican la purga de abogados, es decir, que hayan retirado los permisos de trabajo a 2.000 abogados en los últimos días. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.